No voy a hablar marihuana. Muy buenas tardes. Para las personas que se están empezando a conectar a esta nueva transmisión del día de hoy, es un gusto volverlos a saludar. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Edwin. Sí, los saludo desde la ciudad de Bogotá. Hace un tiempo, de pronto para las personas que ya habían seguido viendo la transmisión, recordaban que estábamos en Panamá. En este momento nos encontramos acá en Bogotá compartiendo esta maravillosa enseñanza, las herramientas para el conocimiento de sí mismo. Recuerden que son 50 conferencias de fase A y 25 de fase B. El día de hoy vamos a ver la número 5 de fase B. Como pueden observar, son unas conferencias muy más avanzaditas que las primeras otras. El día de hoy vamos a ver la número 5, que se denomina el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Bueno, ¿desde dónde me saludan? Saludos para Rosario, saludos para Gabriel. Buenas tardes, Víctor. Brian Esteban, hola, Brian, saludos. Saludos para Mari también, para todas las personas que se están uniendo. Vamos a esperar un momento a que se unan más personas para dar inicio a esta transmisión. Recuerden pues, de pronto la dinámica que siempre se ha venido a tratar. Ponen las preguntas y al final de la transmisión las iremos respondiendo. Saludos para Michael desde Ecuador, saludos. Igualmente, si algunos se están empezando hasta ahora a unir, es la primera vez que ven esta clase, sí, no hay problema. Recuerden que cada una de esas están quedando grabadas acá en la página. Desde Cali, Víctor, qué bien. Bien, en un momento vamos a dar inicio, esperamos a que se unan un poquito más personas. Listo, estamos mirando que ya se están empezando a unir más personas. Bien. Como podemos observar, vamos a empezar de una vez. Acá hay una lámina, la cual nos va a ayudar, sí, nos va a servir de apoyo para poder entender y comprender mucho más este tema. Bien. Este tema, como bien lo saben, se denomina el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. ¿Sí? Qué bien, saludos desde México, Uruguay, maravilloso. Bien. ¿Qué sucede? ¿Sí? El primer trabajo que uno tiene que empezar a hacer, ¿cuál es? Equilibrar estos centros. Recordemos para las personas que ya han visto estas conferencias la número 4, que se denomina los 7 centros de la máquina humana. En esa conferencia observamos que tenemos 5 centros, ¿sí? El centro sexual, centro instintivo, centro emocional inferior, centro intelectual inferior y el centro motor, totalmente desequilibrados, están caídos en todos los seres humanos. Estos dos superiores están levantados, lo que es el emocional superior y el intelectual superior. ¿Qué sucede? ¿Se escucha bien? Dicen que le suba el volumen. ¿Se oye? ¿Sí se escucha bien? Bueno, espero que me puedan oír bien. Bien, continuamos. Entonces, como les comentaba, estos 5 centros están caídos, desequilibrados en todas las personas. Pero se tienen que empezar a equilibrar, ¿sí? Entonces ese es el primer trabajo que se tiene que empezar a hacer para tener en cuenta ello. Los centros, ¿sí?, están dentro de nosotros. Los mercurios, ¿qué sucede? Es la energía, ¿sí?, con la que trabaja cada uno de estos centros. Pero ¿qué sucede? Esa energía está totalmente desequilibrada. Es más, ni siquiera los centros trabajan con su propia energía. Ya viendo que estos dos centros están levantados, este centro que se encuentra acá arriba, ¿sí?, se encarga de distribuir la energía, ¿sí?,
la manda acá al centro instintivo, como lo estamos viendo. Ese es un proceso que ocurre cuando las personas están durmiendo. ¿Sí? Cuando uno duerme se da cuenta uno que se acuesta totalmente cansado, sin energía, y cuando uno se levanta, como está nuevamente totalmente dinámico, ¿sí? Con mucha energía. Entonces es un claro ejemplo que Buddy, ¿sí? Deposita la energía diariamente acá en este centro instintivo. El centro instintivo es el tetrasustentador. ¿Qué queremos decir con esa palabra? Que es el que distribuye la energía a los demás centros. Los demás centros se le deposita a cada uno de ellos 7 millones de unidades de energía, ¿sí? Para el centro sexual, para el centro emocional, el intelectual, el motor, cada uno de esos con 7 millones, 7 millones, 7 millones. Pero el centro motor, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Sí? También al ser depositados, ¿sí? Toda esta energía, sucede algo muy interesante acá, que toda esta energía al transcurrir el tiempo, en el día a día, la manera uno de pensar, ¿sí? De uno irse, de uno ir sintiendo, hablando, haciendo, va desgastando esas energías. Entonces recordemos, 7 millones de unidades para el centro motor, para el centro intelectual, para el centro emocional, pero para el centro sexual son 100 unidades, 100 millones de unidades de energía, ¿sí? Cada una de estas energías la vamos a mirar en un peso atómico, ¿sí? Hagámoslo bien, ¿sí? ¿Sí? Mucho más denso, ¿sí? Porque estas energías es una energía totalmente electrónica, ¿sí? Pero esta energía, al ser distribuida acá, y uno al irla, por ejemplo, en los pensamientos, ¿sí? La va desgastando. Por ejemplo, miremos cómo uno tiene el centro intelectual totalmente desgastado. Cuando uno se la pasa pensando, se la pasa piense y piense y piense, entonces va uno desgastando su energía. Entonces en el sentir, igual, si por ejemplo vemos una mujer, ¿sí? En el caso de los hombres, entonces en el caso de los hombres el centro sexual, ¿sí? Empieza de una vez a entrar en acción, el centro instintivo inmediatamente ya quiere poseer esa mujer, ¿sí? El centro emocional, ¿sí? Ya empieza esa manera de sentir, ¿sí? Con el deseo de esa mujer. El centro intelectual ya la está imaginando lo que le quiere hacer, y acá en el centro motor uno ya escucha las voces de los defectos queriendo interactuar allá con esa chica. Entonces pasa lo mismo con cualquier acción en el diario vivir. Entonces es un claro ejemplo cómo estos centros se encuentran desequilibrados en todos los seres humanos. Entonces sucede algo acá muy interesante, que la energía, ¿sí? La robará al centro sexual, y después de que este termina siendo saqueado, este le roba a cada uno de estos centros. Entonces es por eso que estas energías, cada una no trabaja de acuerdo a su centro. Resulta interesante, por ejemplo, que este trabajo, ¿sí? De ir equilibrando los centros es algo muy importante, porque unas personas dicen algo muy curioso que pasa muy casualmente. Dicen, yo no me he podido todavía desdoblar, yo no he sentido cambios todavía, ¿sí? Yo no he sentido cambios con la transmutación, todo ello. ¿Pero por qué? Porque sucede que hay un proceso en este trabajo que se denomina este equilibrio de los centros, ¿sí? Y el mercurio con el que trabaja cada uno de estos centros, y por ejemplo el mercurio que es depositado en el centro sexual, ¿sí? Porque el mercurio es esa energía sexual, ¿sí? Es con la que va a trabajar, con la que se va a hacer esta obra. Recordemos que entre hombre y mujer cada uno posee un laboratorio dentro de su cuerpo, ¿sí? Este laboratorio funciona con esa energía, ¿sí? Esas herramientas que le van a permitir hacer esta gran obra entre hombre y mujer. Entonces sucede lo interesante acá. El mercurio, ¿sí? Es un mercurio en bruto. Vamos a mirar esta lámina. Que se encuentra totalmente negro, ¿sí? Como lo podemos ver, esta es la envoltura seminal de todos nosotros. En esta envoltura se encuentra, por ejemplo, todos los recuerdos, nuestras memorias, ¿sí? Las recurrencias, ¿sí? Por eso a veces vamos mirando que uno en el día a día a veces está con problemas, malas circunstancias, le llegan una que otra cuestión alterna, y uno desconoce el por qué.
Entonces, no es nada más que es el reflejo de las acciones de los defectos. Cuando uno deja accionar los defectos, sucede lo interesante, y es que ellos son los que atraen los problemas, acarrean todas las malas circunstancias a nuestras vidas. Entonces podemos encontrar acá miles y miles de efectos psicológicos, ¿sí? El yo peleo, el yo insulto, el yo miedoso, el yo cobarde, ¿sí? El celoso, ¿sí? Son miles y miles de defectos que componen ese 97% de conciencia atrapada, como lo hemos visto en las anteriores conferencias. Acá encontramos un 3% de conciencia. Ese 3% de conciencia tiene que empezar a liberarse, ¿sí? A empezar a enfrentar toda esa envoltura. Y al irlo haciendo, va a ir equilibrando los centros como lo estábamos mirando hace un momento, ¿sí? Entonces, el mercurio lo tenemos así, negro totalmente. Entonces es el primer trabajo que se tiene que hacer, equilibrar este mercurio, ¿sí? La energía del centro, ¿sí? Entonces, este mercurio, a irlo trabajando, va a pasar algo interesante. El mercurio se va transformando en una energía totalmente ya más blanquita, un mercurio blanco, con el que ya se va a poder empezar a trabajar, ¿sí? Entonces esto lo miramos, por ejemplo, en los sueños, ¿sí? En las experiencias astrales, cuando una persona está durmiendo, a veces sueña con las aguas sucias, el agua alborotada, ¿sí? Ríos totalmente sucios, contaminados. Ese es el reflejo de ello. Recordemos que las aguas, si las aguas seminales, ¿sí? Esos ríos que uno ve allá, esas aguas en el mundo astral, no es nada más que la energía sexual, ¿sí? Depende, si está muy clarita, es que tienes la energía sexual totalmente calmada, ¿sí? Tranquila. Si las ves alborotadas, es que la energía sexual está totalmente, pues, en interacción con el medio. Pero si está negra, está oscura, nos está mostrando cómo estamos, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a hacer? Se tiene que empezar a equilibrar, ¿sí? Esos centros poco a poco. Entonces, si yo en el día a día me la paso piense y piense, preocupándome, con rabias, con mal genios, ¿qué va a pasar? Ese mercurio va a seguir haciendo más negro y día tras día creando más y más y más defectos psicológicos. Lo interesante es que todos estos defectos psicológicos impiden que la energía sexual ascienda cuando se está haciendo la práctica de la transmutación sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la práctica de la transmutación sexual lo que va a subir es la energía pura. Tiene que subir la energía totalmente descontaminada, ¿sí? Más limpia. El problema es que por eso cuando una persona va a empezar a hacer esta práctica, la transmutación sexual entre hombre y mujer, ¿quiénes son los que actúan? Los defectos psicológicos. Pero cuando se empieza a hacer este trabajo del equilibrio de los centros, va a ser en 4 etapas. Primero, tenemos el mercurio negro, esa es la primera etapa, ¿cierto? Se va a hacer a pasar un mercurio blanco, ¿sí? Esa es la segunda etapa. Cuando se pasa ese mercurio blanco, nos estamos mostrando que el trabajo va avanzando, pero aún así se necesita más. Ahora, cuando se pase ese mercurio de un estado blanco a un estado amarillo, ¿sí? Nos está mostrando que aún así el trabajo es deficiente, porque aún así se necesitan muchos más méritos, mucha más fuerza. Ahí encontramos el trabajo de los 3 Reyes Magos, negro, blanco y amarillo. Eso nos está indicando, recordemos como lo vimos en una conferencia anterior, el significado de la Navidad, lo que nos mostraba los 3 procesos de los Reyes Magos, ¿sí? Las aguas negras, como las tenemos, las aguas blancas, cuando ya se empieza a trabajar sobre los detalles psicológicos, sobre estos defectos, a liberar cada chispita. Recordemos que dentro de cada uno de estos defectos que vemos acá, hay una gran virtud, hay una conciencia atrapada, pero está condicionada a raíz de estos defectos. O sea, que si uno empieza a trabajar sobre la psicología de uno, va a conectarse uno con el ser. Y si uno se conecta con el ser, ¿qué sucede? Los problemas, las malas circunstancias, quizás puedan seguir pasando, pero ya uno va a tomar todo con una mejor cara, ¿sí? Porque uno va a ir trascendiendo hasta el propio karma, enfermedades, porque las enfermedades están asociadas con todos estos defectos psicológicos. Sucede acá que al ir liberando la conciencia atrapada dentro de cada uno de esos defectos psicológicos, la conciencia va creciendo. Y es lo que se le denomina como el despertar de la conciencia. Despertar de la conciencia no se logra de pronto
haciendo un ritual mágico, leyendo libros, rezándole a un árbol, a una figura, jamás, ¿sí? O solo por leerse un libro del derecho al revés, ¿sí? Tampoco. Esto requiere un trabajo riguroso consigo mismo. Entonces, cada vez que se manifiesta un defecto dentro de mi psicología, recordemos como lo hemos visto en las anteriores charlas, ¿qué tengo que hacer? Observarlo y desintegrarlo. Entonces, para que pase ese proceso, lo que estábamos hablando, a las aguas amarillas, vamos a ir mirando cómo los centros ya van a ir quedándose equilibrados. Hasta los propios vicios uno los va a ir eliminando, quitando, ¿sí? Lo que son los vicios. ¿Sí? También vamos mirando lo que son todas estas malas circunstancias, que peleas con la pareja diariamente, que uno es incumplido, no cumple la palabra, ¿sí? Que uno es una persona totalmente irresponsable en todo. Va uno mirando que va observando quién es el que permite todas esas malas circunstancias en el diario vivir y quiénes son los propios defectos. Ahora, si uno empieza a estudiar esa propia psicología, se va a dar cuenta quién es quien piensa por uno. Uno no piensa, realmente los que piensan son los defectos. Por eso, ese tercer paso, el equilibrar las aguas a aguas amarillas, nos va a mostrar el tercer paso, el cuarto paso, y es el equilibrio, ¿sí? Ya total de esos centros, y va a suceder acá algo interesante. Dóblame esto. Entonces, ¿cuál que es? Que se prende ese fuego sagrado, ¿sí? Ese kundalini. Ese kundalini nos está mostrando el cuarto paso, ¿sí? Las aguas rojas, ¿sí? Lo que nos muestra es que ahora sí ya empezar a ascender esa energía sexual. Porque si este trabajo, ¿cuándo empieza? Cuando se prende el fuego, ¿sí? Cuando ya se tiene castidad. Prender el fuego acá, relacionémoslo con la castidad. ¿Qué es castidad? Tener sexo sin derramar la energía sexual, ¿sí? Uno puede tener sexo con la pareja, obviamente, pero dándole el sabio uso. Lo interesante es que el uso que uno le da cotidianamente a la sexualidad simplemente es con un fin placentero. Como lo vimos en la anterior lámina, los que piensan por uno son los defectos. Uno cuando deja que la mente actúe por uno, va mirando que es como que suceden muchas malas circunstancias. Pero uno en un problema, por ejemplo, uno ¿qué hace? Empieza a tratar de buscar consejos con otras personas, ayudas, que termina uno con la pareja. Quiere ir a buscar otras personas que le den consejos, lo uno, lo otro. ¿Y qué sucede acá? Que va uno mirando que se va llenando de más conceptos, y buscando algún consejo como que le llene ese huequito que le quedó ahí. Pero si uno se queda en silencio, ¿qué va a pasar? Le va a llegar la respuesta, y es la del corazón. ¿Sí? Porque en el corazón, ¿quién actúa? ¿Sí? Actúa la conciencia de uno. Por eso Sol, ¿sí? Vamos mirando que estas 7 notas musicales que encontramos acá, ¿sí? Son esas corrientes del sonido: do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿sí? Nos está mostrando el ascenso y el avance donde se tiene que hacer hasta esa nota así. Pero el sol, ¿sí? Vamos mirando que el astro sol lo encontramos en el corazón, que nos está mostrando esto, ¿sí? Hasta la misma palabra re, sol, ver, ¿sí? Ver el problema, solucionarlo en el corazón, guardando silencio. Cuando uno se queda en silencio, va mirando cómo la propia respuesta le llega a uno. Si uno con tantas malas circunstancias, por ahí deudas, problemas, que con la pareja, que con los amigos, etc. Se llena uno de tantos conceptos que la cabeza, lo último, termina uno con estrés, migraña, dolor de cabeza. Entonces, lo interesante es uno tratar de empezar ya a consultarles al propio ser de uno, no buscando las respuestas afuera, sino dentro de uno, ¿sí? Porque dentro del alma están todo este grande conocimiento que se almacena afuera, hasta es adentro también, ¿sí? Recordemos que lo afuera es un reflejo de lo interno. Ahora, como estamos hablando anteriormente, ¿sí? Cuando sucede ese proceso de las aguas rojas, nos está mostrando que ya se ha prendido ese fueguito, o sea, se tiene castidad, y la energía sexual va a empezar a ascender mucho más rápido, porque es una energía sexual como una energía sexual limpia, ¿sí? Una energía sexual equilibrada. Porque cuando una persona empieza este trabajo, si por ejemplo, aprendí la transmutación sexual, que es a conectarme con mi pareja, entonces lo empieza a hacer. Pero ¿qué sucede? Al ir tratando de ascender esa energía con la pareja, los que están actuando, ¿quiénes son? Los defectos, porque todavía está vivo el morbo, la lujuria,
sí, yoes infrasexuales muy pesados. Entonces uno los deja actuar y lo que va a ocasionar es lo cotidiano, es una práctica sexual cotidiana. Por eso, en la transmutación sexual se va a hacer es algo diferente porque va a ascender la energía sexual. La energía sexual, ¿sí? O relacionémosle con ese mercurio, ¿sí? Es un mercurio, ¿sí? 12, ¿sí? Recordemos esto. El 12 nos está relacionando que es la energía con la que tiene que trabajar este centro, ¿sí? Aún así, cuando se empieza a equilibrar, esta va a subir y se va a convertir en una energía Si12. Si, porque acá encontramos la nota musical Si. 12, pues porque es la energía sexual almacenada acá, una energía limpia. Aún así, miremos nada más que la energía de uno vive muy alterada, ¿sí? Como lo hemos recordado en anteriores conferencias, que la energía que uno tiene se va perdiendo, ¿sí? Cuando uno piensa, cuando uno siente, cuando uno habla, cuando uno hace cosas solo por hacerlas, ¿sí? Cuando deja uno que los yoes tomen posesión de todos estos centros, lo que va a ocurrir es un desequilibrio diario, ¿sí? Por ejemplo, la pornografía, deja uno que los yoes se posesionen de la mente, inmediatamente lo que va a ocasionar que es un desgaste de energía muy bárbaro, ¿sí? Y se convierte cotidianamente en un vicio, ¿sí? Porque algo que uno ya desencadena en el día a día se va convirtiendo en un vicio y en un desequilibrio. Por ello, al irlo haciendo va mirando como por un pensamiento, cómo se altera todo el cuerpo, ¿sí? Un pensamiento, por ejemplo, de morbosidad, ya el centro sexual empieza a alterarse, asimismo el instinto de uno ya quiere empezar a hacer lo que él ya sabe siempre, ¿sí? Porque el instinto es algo mecánico, por eso uno tiene que estar concentrado, ¿sí? La concentración nos habla esa palabra, conciencia centrada en la acción. ¿Cómo es eso? Concentrado en lo que yo estoy pensando, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy hablando, en lo que estoy haciendo. Esto es lo que nosotros llamamos como el cuaternario, ¿sí? Este cuadro perfecto que en las cuatro esquinas vamos a encontrar por un lado el recto pensar, por el otro lado el recto sentir, por el otro lado el recto obrar y por el otro lado el recto hablar. Si empezamos a equilibrar estas cuatro partes, ¿qué va a suceder? Los centros se van a empezar a equilibrar, ¿sí? Estos centros totalmente desequilibrados va a ser muy difícil que la energía sexual ascienda, ¿sí? Por ello la energía sexual siempre va a expulsarse porque es la mecanicidad de los defectos. El yo fornicario aún así sigue vivo. Cuando el yo fornicario es comprendido totalmente, se desarrolla la castidad y la energía sexual asciende. Si no es comprendido, obviamente no va a haber castidad. Entonces, por ello vemos ahí el opuesto, el que asciende, el que desciende. Por eso el deseo, ese deseo, ¿sí? Es escalera para subir o para bajar. Porque en la práctica sexual siempre tiene que estar el deseo sexual acompañado del anhelo espiritual, de lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, como lo veníamos hablando, esos tres factores van a hacer que eso funcione, ¿sí? Que se van equilibrando esos centros, y si se equilibran esos centros, ¿qué sucede? Como lo hemos visto, ¿sí? Se va a prender ese fuego, ¿sí? Que es el que va a hacer ascender la energía sexual, ¿sí? Para que se cree el cuerpo físico, si se regenere este cuerpo, porque nosotros poseemos este cuerpo, pero está totalmente degenerado. Miramos que una enfermedad cuando lo ataca a uno, cómo lo golpea, ¿sí? Porque no está regenerado. Entonces hay que regenerarlo y se hace a través de la transmutación sexual. Igualmente, entonces se regenera el cuerpo físico, se regenera el cuerpo vital, se crea el cuerpo astral, porque no tenemos cuerpo astral, tenemos es un principio, ¿sí? Y al tener un principio, poseer un principio, por eso se hace muy complicado realmente sentir las emociones superiores. Lo único que nosotros sentimos en el diario vivir son las emociones inferiores, tristemente, ¿sí? Como el odio, el rencor, la venganza, el resentimiento, ¿sí? Los celos, el morbo, ¿sí? Todas esas emociones inferiores son las que sentimos en el diario vivir. A veces uno dice, estoy alegre, pero como estamos sujetos bajo esa ley del péndulo, si estamos alegres y de un momento a otro estamos totalmente tristes. Nunca uno está en totalmente equilibrio. Entonces eso es lo que se busca, estar en equilibrio. Bien, se crea entonces ese cuerpo astral, después se crea ese cuerpo
mental, porque recordemos que de mente tenemos es un principio también, porque los que piensan por uno son los defectos. Ahora, al crear este cuerpo mental, ¿sí?, va a suceder lo interesante acá, y es que se desarrolla el alma. Al desarrollarse el alma es porque se crea el cuerpo de la voluntad, y hombre es aquel que posee voluntad. Relacionemos el término hombre a tanto como las mujeres o como los hombres que logren hacer este trabajo. Esos son los tres trabajos. Primer trabajo, el del hombre. Segundo trabajo, el del superhombre, que es tener ese 97% de conciencia, como lo vimos en la anterior lámina, ¿sí?, totalmente integrada, despierta. ¿Sí? Es el trabajo del superhombre, ¿sí?, de que es, ya que Cristo, cuando Cristo nace, va a posicionarse cada uno de estos centros, y obviamente al posicionarse estos centros, pues los defectos psicológicos ya no van a actuar. Entonces va haciendo toda esa limpieza dentro de uno, va a eliminar esas causas, por ejemplo la envidia, los 7 pecados capitales, ¿sí?, lo que son, encontramos lo que es la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula y la envidia. Esas siete cabezas de legión, o como se le conoce, los 7 pecados capitales, son los que ocasionan pues todo ese desenvolvimiento de que surja el ego dentro de nosotros, ¿sí? El ego existe gracias a todo ello, pero con el ego obviamente se va a rescatar sabiduría. Entonces por ello vamos mirando que este proceso es interesante y lo comprendiendo. Entonces, y el tercer trabajo es el del hombre absoluto, que ha despertado su 100% de conciencia, ha integrado todo esto en uno, porque el ser está fragmentado y hay que integrarlo en uno. ¿Y cómo se integra? Bueno, en esos tres trabajos, como lo hablamos. El primer trabajo, para ir haciendo ese trabajo mucho más rápido y con más entusiasmo, como con más voluntad, es el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad, entendámoslo, por el ayudar al prójimo, ¿sí?, servirle, desarrollar el amor por uno y por los demás. Entonces, al irlo desarrollando ese amor, va a suceder lo interesante acá, y es que va a ocasionar el azufre. El azufre, luego estamos mirando que es el resultado de la muerte psicológica. Cuando mueren los defectos psicológicos, ¿sí?, cada uno de estos detalles del diario vivir gracias a la muerte en marcha, ¿sí? ¿Qué es la muerte en marcha? Como lo hemos visto en conferencias anteriores, que si yo voy por la calle y se me asoma un defecto en mi pensamiento, en mi emoción, ¿qué voy haciendo? Madre divina, elimíname este defecto, ¿sí? Tiene miedo uno por alguna cuestión, madre divina, elimíname este miedo, como lo hemos visto, ya que la madre es la encargada directa de desintegrar cada uno de estos defectos psicológicos. Vamos a encontrar el resultado. ¿Y cuál es? Que la energía sexual va estando mucho más pura, y ahora sí se va a poder transmutar, y ese es el tercer resultado del mercurio. El mercurio es el resultado de la unión sexual entre hombre y mujer con el propósito de ascender esta energía, como le dije anteriormente. En la práctica sexual siempre tiene que estar el deseo sexual acompañado del anhelo espiritual, porque es lo que uno sabe, lo que uno tiene que tener en cuenta, lo que se va a hacer ahí, ¿sí? No hacer algo simplemente por el goce o el disfrute animal, no. Es este trabajo es algo ya muy serio, como lo estamos mirando, porque esta es la base. Esta conferencia, por así decirlo, es la base para empezar a iniciar este trabajo, porque uno puede llegar a escuchar esa transmisión, sí, muy chévere, algo me interesó, pero si uno no lo aplica, pues queda como otra teoría además. Algunas personas dirán, bueno, pero yo no tengo pareja. ¿Pero por qué sucede? Porque uno atrae a veces lo que tiene en su interior. Entonces uno puede estar con cualquier persona, pero recordemos que a cualquiera le puede uno ofrecer placer, pero con la otra, con la verdadera pareja es con la que uno va a desarrollar el amor, ¿sí? El amor va a empezar a surgir haciendo este trabajo, como lo relacionaba el Maestro Jesús. Niéguese a sí mismo, ¿sí? O sea, venciendo esa tentación, ese deseo, niéguese a sí mismo, es la muerte psicológica. Tome su cruz, ¿sí? La cruz lo podemos relacionar con el sexo. Recordemos que en la unión de hombre y mujer se hace esa cruz, ¿sí? Entre el falo y el yoni queda hecha esta cruz, que es la cruz del nacimiento. Y sígame, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, desarrolle el amor, sígame, sígase. ¿Por qué?
realmente, como dice también esa pequeña frase muy interesante, recordemos que todo lo que uno escuche hay que ponerlo siempre eh, para uno poder resolverse todo ello uno mismo, ¿sí? Sí, esa pequeña frase que dice, ¿sí? Que nadie llega al Padre sino es a través del Hijo. Y el Hijo lo podemos también empezar a relacionar como con esta alma, ¿sí? Con un desdoblamiento más del ser, ¿sí? Todos esos son desdoblamientos del ser que tienen que empezar a integrarse en uno mismo. Todos estos 7 cuerpos, estos 7 centros, 7 chakras, 7 iglesias, etcétera, todos son partes del ser que se tienen que empezar a ir integrando en una sola fuerza, la fuerza del ser. Pero como está todo totalmente desintegrado, ¿sí? O sea, todo está fragmentado, pues es algo muy difícil también, por ejemplo, escuchar el ser. A veces uno dice, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo empezar. Entonces algunos dirán, pero yo no tengo pareja, ¿sí? Pero la pareja va a llegar cuando uno empiece a equilibrar todo ello. O sea, porque la pareja, si quiere uno realmente hacer este trabajo, le va a llegar una persona idéntica con el mismo propósito. Si uno no lo quiere hacer y quiere seguir con el mismo mundo, normal, ¿sí? Como tenemos nuestra pareja, todos, ¿sí? Entonces, porque uno siempre atrae lo que tiene, no lo que quiere, ¿sí? Cuando uno menos lo piensa es cuando más le llega a todos esos procesos. Entonces, por ejemplo, estamos viendo esto, es porque tenemos ese anhelo de ser, esa inquietud, el saber, el porqué de cada cosa de ellos. Cuando estamos mirando estas conferencias, por ejemplo, vamos mirando que se van creando muchas cosas más claras, ¿sí? Como por ejemplo la energía que uno tiene. Uno dice, es que todo es energía, pero ¿qué energía se relaciona a uno? Lo que uno siente, piensa, o habla, hace, ¿sí? Entonces esa energía uno se puede empezar a relacionar. Y ese mercurio, ¿sí? Tenemos que empezar a equilibrarlo, como lo hemos visto, ¿sí? Que se empezar a desarrollarlo totalmente, un mercurio blanco, luego un mercurio amarillo, ¿sí? Y por último un mercurio rojo. Todo eso cómo se va a presentar, obviamente, en esas dimensiones superiores más reales que esta, en la quinta dimensión, ¿sí? En la quinta dimensión vamos a empezar a mirar esos procesos, ¿sí? Entonces tenemos las aguas negras, nos muestran por allá ese proceso en los sueños, pero uno como lo natural es que uno no le presta atención a los sueños, entonces ahí va uno a empezar a poner en cuestión ello, ¿por qué? O sea, a cuestionar esa pequeña parte, el por qué, por qué están las aguas negras, ¿sí? Y entonces nos está mostrando que es que las aguas están alteradas, totalmente sucias, pero entonces como yo ya sé que las tengo sucias, ¿qué tengo que hacer? Poderme a trabajar en mi psicología, a eliminar esos defectos, trabajándolos poco a poco. Cuando uno se dé cuenta, las aguas empiezan ya a tener un color mucho más más puro, unas aguas más blanquitas. Entonces nos está mostrando que está avanzando en este trabajo. Cuando estamos mirando ya las aguas aparecen amarillas. Y por último son las aguas rojas. Esos son también el trabajo de los 3 reyes magos. Ahí los vamos mirando. Las aguas negras, las aguas blancas y las aguas amarillas. Y ya viene el cuarto rey mago, que es el verdadero rey, ¿sí? Que es el que va a ayudar a que se empiece a hacer esta obra, ¿sí? El cuarto rey mago, ¿sí? Pues, que esa parte también se la extrajeron a la Biblia, nos va a mostrar este proceso, ¿sí? Que es el ascenso de la energía, ¿sí? El ascenso de esa energía Kundalini. Y cuando empieza a ascender y se crea en cada uno de estos 5 cuerpos, va a suceder lo interesante. Entonces, van a ser el Cristo. Recordemos, si creamos acá estos 5 cuerpos, se va a unir con estas dos centros superiores, y al unirse va a nacer el Cristo, ¿sí? Porque encontramos que acá se desarrolla esa estrella de David, que es un triángulo que sube y un triángulo que baja, ¿sí? Que es de por algo está todo ese simbolismo que uno ni siquiera lo pone en cuestión. Entonces nos está mostrando que acá Bui ha quedado concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa energía del Kundalini, esa energía que está subiendo diariamente cuando se está transmutando, o sea que se está desarrollando algo superior, ¿sí? Se está logrando inmortalizar el alma. Entonces, al desarrollar ese proceso nace el Cristo. ¿Cuándo nace el Cristo? Como lo hemos visto en las anteriores conferencias, la conferencia de Navidad nace un 2 y 5, 25 de diciembre, ¿sí? Nace
en la noche buena, y nace el 25. Nos está mostrando el proceso. 5 más 2 pues es el 7, o sea que ya han quedado estos 7 centros conectados, nace el Cristo y empieza a posesionarse y a crecer de 7 en 7, ¿sí? A posesionarse, y cuando crea de 7 en 7 pues y culmina el trabajo acá en esas 33 vértebras, que es la edad del Maestro Jesús. Bueno, entonces ese trabajo nos va a mostrar que fue todo por obra y gracia también de haber equilibrado estos centros, ¿sí? Con la ayuda de nuestra pareja. Cada uno de los dos, tanto entre el hombre y como la mujer, van a desarrollar esa fuerza superior dentro de su interior. Como lo estamos viendo en esta clase, pues esto no es realmente pues para que uno lo crea, sino para que lo ponga en práctica, ¿sí? Como lo hemos visto, uno siempre tiene que cuestionar todo lo que ve. Como por ejemplo, hace unos días que con todo esto, lo del tapabocas, que con la pandemia, todas esas cuestiones, uno dirá, ¿será que es verdad? Todo ello, bueno, uno mismo tiene que hacerse esas preguntas, cuestionarse, ¿por qué? ¿Para qué? Todas esas cuestiones que pasan. Y uno vive totalmente preocupado, pero la preocupación es ocupar la mente antes de empezar algo. O sea que uno lo que tiene que hacer es empezar a hacer como estábamos hablando ahorita, ¿sí? La mejor manera de sentir es no sentir, la mejor manera de pensar es no pensar, la mejor manera de hablar es no hablar. Porque ¿quiénes son los que actúan por uno? Los defectos. Si uno más bien empieza a ayudar a que la conciencia se manifieste, pues la conciencia es la que va a empezar a actuar por uno, no los defectos psicológicos. Entonces, ese va a ser el trabajo, ¿sí? Y entonces podría decirse que esta es la conferencia. El equilibrio de los centros y la fabricación de esos mercurios para que nazca esa fuerza superior dentro de sí, para que empiece este trabajo entre hombre y mujer. Y recordemos que querer es poder, y la persona que quiere puede. Bien, entonces esta sería la conferencia del día de hoy. Vamos ahora sí a pasar a las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Si tienen preguntas las pueden ir dejando. Bueno, ¿qué preguntas hay? Hay dos preguntas. Espera. Bueno. Bueno, vamos a ver acá una pregunta. Hola, tengo una duda. He escuchado y creo entender la importancia y para lo que sirve la Madre Divina, para eliminar así los defectos y ayudarnos como ese fuego. Pero el Padre, ¿qué función tiene o qué? Bien, interesante pregunta. Recordemos esas tres fuerzas, esos tres principios. ¿Sí? El Padre, Madre y Espíritu Santo son las tres fuerzas. ¿Sí? Recordemos que eso también está relacionado con el 3% de conciencia que hemos hablado. ¿Sí? El Padre está relacionado con el Verbo. ¿Sí? Entonces por eso se dice que en el principio era el Verbo y por él todo lo creado existió y sin él nada de lo creado existiría. Entonces esa es una relación muy interesante, ya que nos habla que este trabajo, por ejemplo, lo que nos muestra también, como todo lo que se habla en la Biblia es algo simbólico, no es para leerlo a letra muerta y uno, sí, ya soy un santo porque leí la Biblia. No, es para poner en práctica todas esas parábolas y simbolismos que se muestran allí. Entonces nos muestra que Génesis, Gen es subir ese mercurio, como les estábamos hablando, a la nota Si, Génesis, ¿sí? Entonces es subir hasta la nota Si, por eso el mercurio 12 va a quedar en un mercurio transmutado, en un mercurio Si 12, ¿sí? Recordemos, Si 12 es el mercurio ya transmutado, la energía sexual transmutada. Pero esto lo vamos a hacer, ¿sí? Con la ayuda de estas fuerzas superiores, que es la imaginación consciente, ¿sí? Pero todo eso va a surgir gracias a esas tres fuerzas, ¿sí? El Padre, mirando que el Padre es la sabiduría, ¿sí? Entonces la pregunta es, el Padre es la sabiduría, la Madre es el amor y el Hijo es la fuerza, ¿sí? Perdón, el Espíritu Santo es la fuerza, es ese poder, ¿sí? Entonces son esas tres fuerzas que se encuentran dentro de nosotros, ¿sí? Esas tres fuerzas que nos dan esa disposición para poder trabajar, ¿sí? Por ejemplo, vamos mirando que la madre es la encargada directa de transformar, ¿sí? De vencer el deseo. Y como lo hemos visto, el deseo está relacionado pues con quién, con Judas, ¿sí?
Judas es el demonio del deseo, como lo hemos visto en conferencias anteriores, pero ese Judas también nos muestra un simbolismo muy grande. En el evangelio de Judas se muestra que dichosa que ve en mí la luz de mi maestro. ¿Y cuál es ese maestro? ¿Y cuál luz? ¿Sí? Entonces, ese maestro lo estamos mirando que es ese Cristo que va a nacer venciendo el deseo. Entonces se vence el deseo, se vence esa tentación que es ese Judas y nace esa fuerza superior dentro de nosotros. ¿Sí? Nace el Cristo. Bien. Entonces, esas son esas tres fuerzas: Padre, Madre y Espíritu Santo. El Padre, pues la sabiduría, Madre, amor, y el Espíritu Santo es el poder. Bien. ¿Qué más preguntas? Bien. Ingrid nos pregunta, entonces los hombres con múltiples parejas sexuales, más de dos mujeres, no accederá a otras dimensiones o la energía espiritual. También lees esta. Bueno, acá la pregunta es curiosa. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza con fidelidad, castidad y amor a trabajar en ese triángulo perfecto con su pareja, pues va a desarrollar esa fuerza superior. Si no están esas tres fuerzas, es difícil. O sea, si no hay fidelidad por la pareja, pues no se va a desarrollar nada. ¿Sí? Porque la energía sexual no va a ascender por la columna de un traidor. ¿Sí? Por eso el noveno círculo está, los círculos dantescos está relacionado con la traición, uno de los más pesados. ¿Sí? De pronto, para los que han leído la Divina Comedia, ¿sí? Esas infradimensiones nos muestran que el noveno círculo, el más pesado de todos, es el noveno de la traición. Y no hay peor traición también que, por ejemplo, traicionar la palabra: te amo, voy a estar contigo. ¿Sí? Y después le está uno diciendo esas palabras a otra persona, está traicionando lo que habló, está incumpliendo el pacto. ¿Sí? Entonces, al uno hacer este proceso, va mirando que está relacionándose ya mucho más con energías más pesadas, o sea, con la psicología, volviéndola mucho más negra. ¿Sí? Está alterándose. O sea, que no va a poder acceder a una persona adúltera, porque adúltero es todo aquel que esté con otra persona fuera de su matrimonio. ¿Sí? O sea, con su pareja. Entonces es imposible, ¿sí? Porque cuando una persona empieza a transmutar su energía sexual juiciosamente con su pareja, empieza a eliminar sus defectos, a desarrollar el amor, va a acceder a las realidades superiores a esta. Todo acá es más ilusorio que las otras dimensiones, son más reales que esta. Esta es la tercera dimensión, hay otra que la cuarta, la quinta, sexta y séptima dimensión, donde son mundos más reales que esta. Porque en esta, al tener tanta mecanicidad, si por ejemplo el tiempo, como lo vuelve a uno, miramos que el tiempo hoy en día se pasa muy rápido. Entonces todas estas leyes mecánicas, cómo van venciéndolo a uno. ¿Sí? Lo interesante acá es entender, ¿sí? Que realmente el amor, ¿sí? La fidelidad y la castidad siempre tienen que estar en principio cuando uno está haciendo esta obra. Pronto las personas dirán, yo tengo mi pareja. Bueno, dichoso, póngase a transmutar. No tienes pareja, ¿qué tienes que empezar a hacer? A equilibrar, ¿sí? Todos tus centros, juiciosamente. Cuando el padre va mirando, ¿sí? Que la energía, ¿sí? Internamente ya está un color amarillo y dirá, uy, esta persona está en serio, mandémosle la real pareja que esta persona va a trabajar, y te manda a tu pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es algo que el ser quiere. El ser quiere que uno lo despierte, lo haga, que se realice. Tristemente uno vive más con los juguetes de la naturaleza. ¿Cuáles juguetes? Entonces, por ejemplo, mire que uno consigue una casa, un carro, un vehículo, muchas cuestiones más, el celular, todo. ¿Y uno cómo se entretiene? ¿Sí? Trata uno de ocupar su vida tratando uno de buscarla. ¿Sí? Toda la vida uno vive buscando su vida, ¿sí? Tratando de vivirla. Pero lo que estamos mirando es que nuestros propios defectos son los que la viven por uno, no uno realmente, no la esencia de uno. ¿Sí? Uno, ¿para qué vino acá a esta escuela llamada vida? ¿Qué vino? Entonces hay que hacerse uno siempre pues como esa cuestión. Bien. ¿Cuál es el nombre de la persona que da la charla? Bueno, como les dije al principio, mi nombre es Edwin y pues comparto esas herramientas con ustedes, y pues hay más páginas, como pueden observar, que también enseñan estas conferencias. Entonces, si están que les gusta, pues pueden seguir mirándola. Ya están lunes, viernes,
y los miércoles también vemos fase B, y en otras páginas también pues en distintos horarios. ¿Se refiere a ver las aguas en los sueños? Sí, claro, las aguas se van a empezar a mirar es en los sueños. Por ejemplo, un sueño que también empieza a ocurrir muy interesante es ver cómo esas aguas van volviéndose de un color diferente, ¿sí? O los yoes, cómo va a empezar a morir. Uno va a empezar a mirar allá que los yoes van a empezar a ir muriendo. Uno que se relaciona como así muriendo. Por ejemplo, vamos a empezar a mirar personas que le falta un brazo, gente que muere allá o que uno los asesina o alguien que le va a matar y que uno llega primero y lo mata. Animales muertos, por ejemplo el cerdo es la fornicación, igualmente el cocodrilo, que otros animales mucho más se empiezan a relacionar con todo ello. Por ejemplo la cultura egipcia tenía muy claro ello, ¿sí? Ese Set, ¿sí? Con esa cabeza de cocodrilo nos está mostrando uno de los yoes más grandes, uno de los yoes que tienen este desequilibrio, la lujuria, ¿sí? Porque miremos nada más, por ejemplo, cómo es que pierden grandes guerreros esas batallas. Sansón, cómo perdió toda su fuerza por una mujer, ¿sí? Perdió su castidad cuando fue cortado su pelo, el pelo se relacionaba, ¿sí? A la castidad, a esa fuerza, a esa potencia. Bien, ¿qué otra pregunta hay? ¿Nos puedes recomendar alguna bibliografía? Bueno, pues aquí en la página se están colocando unos títulos de unos libros súper buenos donde se tiene eh, la enseñanza de este conocimiento de cómo empezar a trabajar sobre la psicología de uno, ¿sí? De una manera pues también entendible, asimismo de la transmutación sexual. Ahí están los libros, los pueden buscar en las publicaciones anteriores, pues los pueden descargar. Recuerden que son gratuitos. De igual manera, al finalizar estos temarios siempre les estamos obsequiando a las personas el libro de estas conferencias, ¿sí? Pues, entonces también estas conferencias son los libros pues que uno realmente le llenan a uno pues como esa inquietud. Entonces, como ya saben, al finalizar siempre los temarios les obsequiamos los libros pues de una forma virtual. Bien. ¿Cómo puedo tener acceso a toda esa información? Bien, el acceso uno mismo lo da, dando esas octavas. Miremos las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿sí? Hasta dar un do superior, ¿sí? Entonces, ¿cómo es ello? O sea, que si uno empieza a trabajar sobre sí mismo, va dando esas octavas, se va saliendo de esa mecanicidad, ¿sí? Esa tercera dimensión poco a poco, gradualmente. ¿Y qué va pasando? El ser de uno le va botando todos esos conocimientos, se los va mostrando. Si por ejemplo miremos nada más esas culturas indígenas, como era interesante que eh, el, el, el sabio de la tribu se ponía primero a hablarles, ¿sí? Ante toda la reunión, y esperaban un poco hasta que el ser de él se manifestara y empezara a hablar por él, porque el ser es el que posee toda esa sabiduría. Entonces así mismo sucede hoy en día, pero todos esos procesos, ¿sí? Si uno empezara más bien a guardar silencio, no buscar tantas respuestas de pronto con personas que, por ejemplo, miremos que un ciego no puede servir de guía a otro ciego, porque lo pueden llevar a algún hoyo, como decía el Maestro Jesús. Entonces suele suceder lo mismo, ¿sí? Que el camino es hacia adentro, no hacia afuera. Acá no venimos a adorar dioses externos, figuras, no. Venimos realmente a trabajar sobre nuestro ser, porque todos los seres de afuera vienen a ser esa gran constitución del ser que tiene uno dentro de uno. Si sería más bien una falta de respeto venerar una figura, una persona exterior, pero más bien uno no venerando el Dios que tiene a uno. Entonces ese Dios, si es el diezmo, como uno dice, diezmo quiere decir Dios primero. Entonces todos esos conocimientos se los va a dar Dios. ¿Y cómo lo va dando? Uno poniendo a Dios en primer lugar, ¿sí? O sea, cuando está concentrado, que cuando se va a acostar uno no se acueste solo por dormirse, sino por ir a plasmarse en esos mundos superiores, salir consciente al mundo astral, poniéndose uno juicioso día a día, el ser le va ayudando, ir comprendiendo, ir eliminando los defectos psicológicos, ir equilibrando estos centros. Entonces el ser le va ayudando a uno a tener más conocimiento, porque el conocimiento está dentro del alma. Entonces lo mejor es la práctica, ir practicando, que con paciencia todo eso se va adquiriendo, ¿sí? Recordemos que los grandes edificios siempre empiezan desde abajo.
¿Hace cuánto tiempo se creó y quién es el autor del libro de las conferencias de conocimiento de sí mismo? Bueno, esas conferencias siempre han estado pues en diferentes sectas, escuelas, grupos. ¿Qué es lo curioso de todo ello? Que en muchas se cobra. Como pueden observar, pues mi propósito acá hoy con ustedes no es más que entregarles pues estas conferencias de una manera sin ningún interés de por medio, sino con el único fin que cada uno de ustedes pueda conectarse con su ser. Entonces, esas conferencias, sus conocimientos siempre han estado en la antigüedad, ¿sí? A través de pinturas, jeroglíficos, ¿sí? Las grandes enseñanzas del Quetzalcóatl, Maestro Jesús, Buda, Zoroastro, Krishna, Mahoma, etc. Ellos siempre enseñaban que el amor era su religión, no ninguna otra secta más. Entonces el amor realmente pues es el resultado por el trabajo sobre sí mismo. Pero estas enseñanzas vamos mirando que se han alterado, han pasado de generación en generación, ¿sí? En los tiempos de la Inquisición, como todo aquel que hablara algo que no estuviera de acuerdo a sus dogmas, como iba siendo eliminado. Entonces todos esos conocimientos tuvieron que ser ocultados en esa época, como lo hemos visto, ¿sí? Que se le denominaba como gnosis, estas enseñanzas, y que es lo mismo conocimiento, y ya hace un tiempo sale a la luz, ¿sí? Y cuando sale a la luz, pues ya se empezaban a entregar como una especie de conferencias, pero eran más resumidas, y por ello se entregaba se denominaba el maestro Samael, ¿sí? Fue una persona que logró hacer todo este trabajo. Entonces él fue el que entregó estas herramientas. Ya después pasó para otro discípulo que se llama el maestro Raúl, el cual sintetizó todas esas conferencias en 50 de fase A y 25 de fase B, con ayuda de otra persona también que está en este trabajo interior. Entonces recordemos, como lo estamos hablando, acá no es para seguir a otras personas o no es para que me crean a mí lo que se está hablando acá, no, es para que cada uno pueda trabajar sobre sí mismo. Bueno. Porque nunca recuerdo lo que sueño. Bien, porque nunca se recuerda y es por ello, porque uno no anda equilibrado en el diario vivir. Entonces, por ejemplo, esta práctica que es algo muy interesante, ¿sí? Me despierto, pero miramos que cuando uno se despierta, los defectos son los que empiezan a actuar. Ya uno empieza con la mecanicidad, empieza uno a acordarse de lo que hizo ayer, lo que tiene que hacer más tarde, que va a prender el celular, se queda por ahí una media hora, 1 hora, 2 horas, uno totalmente dormido. Le pasa el día, va y hace sus obligaciones y uno totalmente dormido, desconectado de su ser, sino poniendo la concentración, no reflexionando en todo lo que uno hace, no autoobservándose. Entonces lo interesante acá es que si uno está dormido en el diario vivir, como ponerle un alto ya, entonces como wow, ya ponerle un alto y empezar más bien a hacer las cosas más conscientes. Entonces en esos casos surge por ello, no porque de pronto tenga que uno a veces como que consumir o alguna otra cuestión alterna, así que una droga o algo para ello, es falso, totalmente falso. La mejor manera es conectándose uno con el ser, o sea, en el diario vivir, pendiente de lo que pienso, ¿sí? De lo que siento, de lo que voy a hablar, de lo que voy a hacer. Y si estoy pendiente de todo ello, pues va a dar resultado en la noche el desdoblamiento astral. Un tip para, por ejemplo, para el desdoblamiento astral, ¿cuál es? ¿Sí? Jalarme el dedo en el diario vivir. Entonces, si yo lo hago así, vamos mirando que en el mundo astral, ¿sí? En esa quinta dimensión, mundo de los sueños, el dedo se va a estirar. Ya que allá vamos mirando que el cuerpo astral, ¿sí? Es de una naturaleza molecular. Y al ser molecular, pues tiene menos densidad que acá, menos peso. Otro tip también es saltar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, llega uno y salta. ¿Pero con qué intención lo hace uno? Con la intención de quedar flotando. Si tú quedas flotando es porque estás allá en ese mundo superior. Entonces, ese es un pequeño tip que se enseña en estas prácticas, en estas conferencias. ¿Sí? Es la número 37 también. ¿Sí? Técnica para el desdoblamiento astral, el saltico, que se enseñó en las de fase A. Bien, ¿qué otra más? ¿Qué me recomienda para disolver un grupo de yoes muy arraigados? Bien, la mejor recomendación para ello pues es, recordemos esos 3 pasos. Autoobservo. Cuando empiezo a tener esa atención dirigida hacia adentro, ¿qué va a pasar? Voy a
comprender el defecto, y si lo comprendo es porque lo empiezo a juzgar. Entonces, y este defecto quiere hacerme sentir mal, quiere hacer sentir a otras personas, y si sucede esto, el defecto psicológico queda desdoblado en observador, observado. ¿Quién es el observador? ¿Quién es el observado? Bueno, el observador voy a ser yo, poniendo esa imaginación consciente al servicio de mí mismo, de observar esos defectos. Los observo y observo, por ejemplo, que todo lo que me está haciendo sentir mal no es nada más, por ejemplo, que las ganas de vengarme de otra persona. ¿Sí? Que porque me quiero vengar, que porque ya me hizo sentir mal, que porque me juzgó, me trató mal, no me pagó bien. Entonces viene ese sentimentalismo, viene esos yoes de orgullo, ¿sí? Que porque uno quería que lo exaltaran y uno como se siente bien. Entonces uno empieza a tener atención de esos defectos y se va a dar cuenta cada uno y ese desfile de efectos psicológicos, y los empieza uno a desintegrar, a eliminar. Entonces, ¿cómo se hace? Observo, ¿sí? Comprendo que no es uno sino más, los celos, el miedo, la envidia, la venganza, el rencor, que actúan por una sola cosa, ¿sí? Que alguien me miró mal, que alguien me trató mal. Entonces una sola acción de esa desencadena muchos más defectos. Entonces los empiezo a tratar de desintegrar, ¿sí? Y cuando me doy cuenta ya los he desintegrado. Entonces ya no estoy sintiendo lo mismo que sentía antes. Entonces uno dice, pero siente una sensación, no sé qué es. Pídele entonces a esa sensación, pero pídele a esa Madre Divina que se lo desintegre. Si se le pide y se lo va a desintegrar. Madre Divina, elimíname este yo. Juiciosamente hasta que ya no sienta nada, ¿sí? Y en la noche va a ver uno el resultado. ¿Sí? En la noche va a mirar como defectos psicológicos muertos, ¿sí? Las aguas más claritas, como lo hemos visto, y así sucesivamente. Bien. La tradición se da por superada cuando se elimina el defecto y se medita, o nunca se da por superada y no se puede transmutar. ¿La traición? Dice tradición. Bien. O sea, La traición, si lo vamos mirando, pues que en el caso de pronto que si la pareja, como entiendo la pregunta, que si la pareja de pronto se te fue infiel o te traicionó, entonces sucede lo interesante acá, y es que cuando uno se conecta con otra persona, pues obviamente ya se incumplió el pacto ahí, ¿sí? Ya no va a ser lo mismo, ya no se va a tener la misma química. Entonces al suceder este proceso, pues recordemos que matrimonio no simplemente quiere decir ese evento que sea externamente, en el que un hombre y una mujer frente a un altar, pues juran estar para siempre los dos. No, matrimonio, vamos mirando que quiere decir unión en la matriz, matrimonio, unión en la matriz, ¿sí? Entonces por eso el simbolismo de la argolla en el dedo. Entonces nos está mostrando ese proceso. Entonces al irrumpir tanto el varón o la mujer ese pacto, ¿sí? Con la traición, pues para que la energía ascienda va a ser mucho más difícil, más complicado. Entonces inmediatamente sucede eso, los vínculos que se tenía con su pareja se empiezan a perder. Por ejemplo, sucede algo interesante, estoy acá y algo me empieza a llamar la atención de mi pareja, ¿sí? Las ganas de estar con ella, todo ello, uno empieza a transformar los defectos psicológicos y pues todo empezando como a mejorar, yo no va a ser uno tan intenso, no va a ser tan celoso, todo ello, la relación va a mejorar. Asimismo sucede en el caso, por ejemplo, cuando pasa una traición, uno inmediatamente lo siente, ¿sí? Y hasta en los propios sueños el ser le avisa, todo el ser se lo avisa a uno, ¿sí? Entonces, que la persona está con otra persona, ¿sí? Nuestra pareja está con otra persona, sucede lo interesante y es que los vínculos que nuestra pareja tenía con uno, al estar uniéndolos con otra persona, los empiezas a conectar acá y los conecta con la otra. Y uno lo siente, por eso a veces empieza a surgir la desconfianza, los celos, el miedo, todo ello y esa raíz de ello. Entonces por eso acá lo interesante no es buscar una persona solo por placer o por costumbre, o por las ganas, sino simplemente por querer realmente hacer algo, un progreso, ¿sí? Algo muy interesante, algo objetivo, como por ejemplo lo estamos viendo acá, ¿sí? Entonces que sea como por algo superior, ¿sí? No que sea solo por el placer, el gusto, sino más bien que sea algo de almas, no de ego. Bien. he visto en mis sueños recientemente un charco de agua con agua muy clara, pero dentro tenía una anaconda y a mi alrededor muchos reptiles. ¿Qué puede significar? Bueno, pues
La serpiente siempre va a estar simbolizando pues como ese deseo, ¿sí? Esa serpiente es escalera para subir o escalera para bajar, nos está mostrando el deseo, ¿sí? Pero entiéndase también la serpiente como por el ámbito también de los problemas. Cuando una persona dice "Sí, que soñé con culebras", sí, pues son problemas. Pero si lo estamos mirando en ese ámbito, pues lo estamos mirando que es más el deseo dentro de las aguas, ¿sí? Las aguas, por ejemplo, podría verse ahí que podría estar tranquila, ¿sí? Pero dentro de la psicología de uno está alterado totalmente, ¿sí? Con defectos de lascivia, de estar queriendo ya que estar con la otra persona, de, de llegar uno y alterarse muy fácilmente hasta con una palabra, un roce por un hombre o por una mujer. Entonces, por eso las aguas tienen que quedar totalmente limpias. Entonces ahí lo que podría verse es que todavía hay comprensión, pero que todavía hay deseo, hay un deseo ahí que toca ir comprendiéndolo y desintegrándolo, porque esa serpiente y esos reptiles nos están mostrando ese trabajo, que hay que limpiar esas aguas. Bien, ¿qué otra más? ¿Las personas homosexuales también pueden transmutar la energía sexual? Bien, no. No, porque miramos si colocamos un cable de un polo positivo y con otro un polo positivo, pues no va a surgir como que algo acá en cuestión, ¿sí? No proporciona esa luz, sino es un corto. Pero si colocamos un polo positivo y un negativo, pues va a surgir la luz. Entonces, no es posible, realmente no, entre un varón y otro varón no es posible, igualmente entre una mujer y otra mujer no, porque se tiene que estar uniendo el falo dentro del yoni, ¿sí? El pene dentro de la vagina de la mujer, para que haya este proceso, ¿sí? Para que haya ese ascenso, porque la mujer y el varón tienen que ascender cada uno de los dos, pues, esta simiente. Y lo mejor, pues, es que pudiese más bien comprender que lo lleva, pues, a ello y trabajarlo con el propósito de mirar para qué o por qué lo va a hacer, ¿sí? No porque yo lo esté hablando, sino si realmente tiene ese anhelo de ser. Bien. ¿Cómo se llama el tema del que hablas? Bien, este tema es el número 5 que se denomina el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Bien, ¿qué preguntas más hay? No hay más. Yo por acá estoy mirando unas. Nos dice Pedro Valdés, y por acá me aparecen unas preguntas. Así, Pedro, saludos desde Brasil, qué bien, compañero del conocimiento de cimiento. Ven, yo he visto en mis. ¿Cuánto tiempo? Acabo de llegar, no tuve ocasión de ver la conferencia. ¿Podría verlo más tarde? Claro que sí. Vale más la práctica y justo en eso ando. Qué difícil mantenerse. ¿Qué me recomienda para resolver un grupo de lo mismo? Sí, sí, eso es lo mismo. Bien, entonces no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada esta conferencia del día de hoy. Recordemos pues que está la número 5, son 25 de fase B, que se van a ver los miércoles, y 50 de fase A, que son los lunes y los viernes. Entonces, muchas gracias a todas las personas por haber asistido. Nos vemos en otra próxima transmisión y espero que haya quedado clara. Muchas gracias.